Gracias, buenos días a todas. Muchísimas gracias, Monseñor Sánchez Orondo, por permitirme una vez más estar aquí compartiendo con mis colegas. Gracias a Gustavo, Vera, a los Lucas y a todos los que hacen aquí posible que nosotras estemos bien. Y un agradecimiento muy especial al Papa Francisco por acompañarnos en este trabajo que hacemos y permitirnos pensar que los cambios por un mundo mejor son posibles. Alguien dijo por ahí que hay una gran diferencia entre la idea de querer algo, el deseo de obtenerlo y el propósito de conseguirlo. Y esto me resulta importante porque creo que hasta el momento en las cuestiones de trata de personas y en la lucha contra el crimen organizado existe una fuerte idea de querer algo y la sociedad toda clama por obtenerlo, pero el propósito de conseguirlo no aparece tan claro a juzgar por las herramientas escasas y débiles que se utilizan para alcanzar tal cometido. En el caso de trata de seres humanos, diferentes instrumentos nacionales e internacionales han consagrado la voluntad política mundial de combatirla en modo casi unánime. Sin embargo, si realizáramos un balance integral acerca del estado de situación actual de la cuestión, el resultado probablemente nos dejaría un sabor amargo. El Informe Mundial sobre la Trata de Personas del 2014 de Naciones Unidas manifestó que entre el 2010 y el 2012 se identificaron víctimas de 152 nacionalidades diferentes en 124 países del mundo. 9 países aún carecen por completo de legislación en esta materia, mientras que otros 18 cuentan con legislación parcial que no amparan debidamente a las víctimas. Algunos de estos países son grandes y están densamente poblados, por lo que más de 2.000 millones de personas carecen de la protección total que se contempla en el Protocolo contra la Trata. En la actualidad, no se puede hablar de un derecho jurídico de propiedad sobre las personas, ya que la esclavitud no es legal en casi ningún país del mundo. Sin embargo, existen más personas sometidas a formas modernas de esclavitud que en cualquier otra época de la historia. En este contexto, podemos afirmar que a pesar de los logros alcanzados, las bandas desarticuladas y las personas rescatadas, la erradicación de la trata se encuentra aún distante en el horizonte. Si profundizamos el análisis e indagamos acerca de los motivos que permiten explicar esta situación, debemos afrontar las consecuencias de la siguiente afirmación. El Estado que se crea decidido a erradicar la explotación humana debe reconocer que hay componentes que son insoslayables para lograr ese cometido, ya que existen factores que posibilitan y sostienen la trata de personas y la explotación de seres humanos, y estos están constituidos por las grandes asimetrías socioculturales y económicas que son el principal factor que sustenta y abreva este delito. Los altos niveles de corrupción existentes, una cultura patriarcal y machista que sostiene y ha sostenido relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres que contribuye a la violencia contra estas, y la demanda que posibilita y participa de la explotación y la legislación no la alcanza. Las investigaciones y los casos que llegan a nuestros tribunales nos evidencian que las víctimas de trata son personas que vienen de espacios de muchas limitaciones, de necesidades básicas insatisfechas, imposibilitadas de acceder a cualquier recurso que les permita cubrir sus necesidades básicas y por esto en un estado de desempoderamiento que las pone al alcance de cualquier mercader oportunista. En nuestros países latinoamericanos, especialmente en las provincias más pobres, que son los lugares donde se busca la materia prima, es allí donde se puede ver que en realidad todas las víctimas de trata se encuentran en condiciones de fragilidad y necesidad. Ello condujo a que en la última reforma que se hizo en nuestra ley argentina se eliminara el consentimiento como excluyente de responsabilidad del tratante o explotador en caso de víctimas mayores de 18 años. Es que si observamos la historia personal de vida de las víctimas, las relaciones que tienen, dónde se desarrollan, cómo viven, se advierte que todas tienen una historia personal similar. La discriminación está en el orden del día. Ello más allá de la extranjería, la pertenencia a una etnia o el caso de ser mujer, lo que agrava su estado de vulnerabilidad. Por lo tanto, en ningún caso puede haber realmente consentimiento porque no hay opciones entre las cuales poder elegir, como si estuvieran predestinadas a este destino fatal. Esta situación marca ya
un punto de consideración necesario a los fines de comprender la tamaña responsabilidad del Estado a la hora de cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos. A más de ello, la única forma posible de que las bandas tratantes puedan operar durante periodos prolongados, aumentar sus estructuras, capital económico y recursos humanos, es mediante la participación de los Estados en sus diversas formas y a través de los funcionarios encargados de combatirla. Esta forma de corrupción sistémica se manifiesta mediante colaboración concreta, pasividad y o tolerancia, o la falta de diligencia adecuada en la investigación y juzgamiento de sus actores principales. En el caso de organizaciones criminales transnacionales, esta situación se vuelve aún más notoria, ya que sin la aquiescencia de funcionarios estatales con intereses espurios, las fronteras serían menos permeables y con ello el traslado de las víctimas del sistema sería difícil de concretar. Pero también lo vemos en los inspectores municipales que no controlan los comercios que habilitan bajo distintas denominaciones y que son utilizados como prostíbulos, o los de los ministerios de trabajo que no se cercioran de que las condiciones laborales de miles de trabajadores, especialmente pobres, extranjeros, sean convenientes con la legislación protectora de sus derechos. O las mismas fuerzas policiales que conocen la vida de las comunidades y como mínimo no advierten, cuando no participan, la existencia de estos centros de explotación. La trata de personas encarna una de las más crueles expresiones actuales de afrenta a la humanidad, y el impulso de esta actividad se encuentra directamente ligado a codiciosos propósitos económicos. No podemos desconocer la vitalidad del componente financiero para el sostenimiento de una organización criminal. Es el punto de encuentro entre la delincuencia y la fragilidad de los controles estatales. La internacionalización de la protección normativa de las víctimas en este sistema perverso y la persecución de sus operadores ha contribuido eficazmente a visualizar la compleja y difícil realidad que acompaña este fenómeno. Millones de personas diariamente son despojadas de su humanidad para ser explotadas servilmente en beneficio de otras, cuya ambición no conoce de límites morales, menos aún legales. Existen suficientes fundamentos para considerar que la gravedad de tales vejaciones constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos y debe por ello ser reprimida sin limitaciones temporales o geográficas, ya que la trata de personas en todas sus formas constituye una forma de esclavitud. En los casos de trata, la explotación de los seres humanos para el beneficio de otros llega a extremos de sumisión que resultan intolerables y afectan la naturaleza humana. Las personas son manipuladas, usadas como un instrumento o medio para satisfacer deseos ajenos. Por ello es que se encuentra en juego la personalidad del ser humano, aquello que lo distingue de las cosas, lo que hace que éste sea un fin en sí mismo, y esto es su dignidad. Estoy convencida de que las graves violaciones a los derechos humanos causados a las víctimas de trata alcanzan una magnitud tal que impiden que el paso del tiempo neutralice la posibilidad de perseguir y juzgar penalmente a sus responsables. Es que la situación de cosificación del ser humano lo deja inerte para poder reclamar la restitución de sus derechos. Esta condición de esclavo no resulta ser siempre una situación consciente de las víctimas, que no por ello dejan de serlo. Tal incapacidad y desempoderamiento, así como la falta de diligencia debida por parte de los Estados, no puede resultar un perjuicio que impida la corrección de semejante arrebato a ese núcleo distintivo del ser humano como es su dignidad, y que no puede ser tolerado por el Estado de Derecho, quien por otra parte deja latente su responsabilidad internacional ante tal situación. Por ello, los delitos que puedan ser clasificados como de trata de personas deben y pueden ser declarados imprescriptibles y el derecho interno no debe ser una valla para ello. Esta posición ha sido sustentada con firmeza en lo que a lo último se refiere, en diversos pronunciamientos realizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así lo sostuvo en el caso Bulacio o Barrios Altos, donde manifestó que son inadmisibles las disposiciones de prescripción o cualquier obstáculo de derecho interno mediante el cual se pretenda impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones a derechos humanos. Es que la trata de personas debe sustancialmente asimilarse al sometimiento de personas a condiciones de esclavitud y como consecuencia de esta interpretación
no podrá operar la prescripción de la acción penal por el solo paso del tiempo. En un reciente pronunciamiento, la Corte Interamericana se expidió en el primer caso contencioso relacionado con la prohibición del artículo 6, inciso primero de la Convención Interamericana, relativo a la prohibición de sometimiento a esclavitud o servidumbre, como la trata de esclavos y mujeres. Me refiero al caso Trabajadores de Hacienda Brasil Verde versus Brasil, el cual se relaciona con una supuesta práctica de trabajo forzoso y servidumbre por deudas realizadas en la Hacienda Brasil Verde y, paralelamente, la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición de 2 adolescentes. Para conceptualizar a la esclavitud, la Corte remitió a la histórica decisión realizada por la Cámara de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en el caso Fiscal versus Cunarak, donde expresó: la cuestión de si un fenómeno en particular es una forma de esclavitud dependerá de la operación de los factores o indicios de esclavitud identificados, y esos factores incluyen el control de movimiento de alguien, el control del entorno físico, el control psicológico, la fuerza, la amenaza, la coerción, la duración, la afirmación de la exclusividad, la sujeción, el tratamiento cruel, el abuso, el control de la sexualidad y el trabajo forzoso. Luego hizo expresa mención de aquellos mecanismos especiales de Naciones Unidas que han considerado a la trata de personas como una forma de esclavitud, entre ellos el Grupo de Trabajo sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud, la Relatora Especial sobre Violencia contra la Mujer, la Relatora Especial sobre Trata de Personas. De esta manera, concluyó que a la luz del desarrollo ocurrido en el derecho internacional en las últimas épocas, la expresión trata de esclavos y de mujeres referidos al 6.1 de la Convención Interamericana debe ser interpretada de manera amplia para referirse a la trata de personas. En consecuencia, determinó que la prescripción de la acción penal es inadmisible cuando así lo dispone el derecho internacional. En este caso, la esclavitud es considerada un delito de derecho internacional cuya prohibición tiene estatus de jus cogens y no es admisible la invocación de figuras procesales como la prescripción para invadir la obligación de investigar y sancionar estos delitos. No es esto una consideración aislada. Bueno, vamos terminando. Bueno, pero esto ha sido considerado, entonces, al ser considerada una manifestación moderna de esclavitud, debe entonces ser considerada imprescriptible. El derecho opera como regulador de relaciones sociales y su impacto se produce de modo óptimo en aquellos sectores que no dependen de él. En cambio, quienes se encuentran en los extremos de necesidad o vulnerabilidad encuentran numerosos obstáculos para ser asegurados aquellos derechos que le caben por su simple condición de seres humanos. Lo mismo sucede con quienes se sitúan en el otro extremo, donde la concentración de poder y riqueza compra la protección necesaria para sostener su impunidad. Como operadores judiciales tenemos la responsabilidad moral y funcional de asegurar la efectiva protección de las víctimas de la trata. Debemos impedir la globalización de la indiferencia. De este modo, al humanizar el derecho, estaremos defendiendo la dignidad de las personas y su libertad frente a quienes se empeñan en deslegitimar y desconocer la condición de seres humanos de sus víctimas. Muchísimas gracias.